Una cúpula fiscal dividida respalda la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. Bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de Diocheftiv en el que repasamos las noticias más importantes de este jueves 17 de octubre de 2024. División en el Ministerio Público tras la imputación de su máximo responsable, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Junta de Fiscales de Sala, reunida este jueves, ha avalado su continuidad en el cargo, aunque ni mucho menos de forma unánime. De los 35 miembros del órgano, apenas 10 han mostrado su apoyo al fiscal general, mientras que 8 de ellos le han pedido que abandone el cargo. El resto no se ha posicionado, ya que el resultado no tenía carácter vinculante. En esa cita con la cúpula fiscal, el fiscal general les ha explicado las razones de su continuidad y ha vuelto a defender que no cometió ningún delito de revelación de secretos. A pesar de haberse hecho responsable de la publicación de la nota de prensa en la que aseguraba que fue la pareja de Ayuso la que pidió el pacto a la Fiscalía, García Ortiz ha defendido que ni él ni nadie de su entorno filtró los correos en los que se prueba ese hecho, algo que también declaró este miércoles en una entrevista en el canal 24 Horas. ¿Usted filtró alguno de sus correos? Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Si se le pone en el brete de decir si ha hecho o no ha hecho una acción y no la ha realizado, no debe dimitir. En cambio, yo sí me he hecho responsable del contenido de esa nota de prensa. Y como me he hecho responsable del contenido de esa nota de prensa, es diferente una imputación a otra. En el gobierno confían en que el fiscal general saldrá indemne de este proceso, que creen que será breve y del que dicen no haber pruebas. En el otro lado, Isabel Díaz Ayuso, afectada indirecta del caso, ha aprovechado su comparecencia en la Asamblea madrileña para despacharse así contra García Ortiz. El fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto de honor ni ningún tipo de prestigio, el primer fiscal general de la historia de España imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno, y ahora el caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa. De igual manera, en Bruselas, Feijóo ha afirmado que el gobierno utiliza su continuidad para sus casos de corrupción. El gobierno ampara tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo. Ha sido el fiscal más polémico de la democracia en nuestro país y ayer, en vez de presentar su dimisión irrevocable, lo que ha dicho es que se va a quedar, que va a seguir, que va a insistir. Y es que el fiscal general del Estado es el ministro número 23 del gobierno. Bueno, pues precisamente hoy la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que no admita la querella del PP por financiación ilegal del PSOE. Esa denuncia, recordemos, está basada en una información exclusiva de este medio, en la que un empresario asegura haber llevado 90.000 euros en bolsas de basura a la sede de Ferraz. Ese dinero sería supuestamente procedente de la trama de los hidrocarburos, aunque se desconoce si ese dinero iba al partido o a Ábalos como presunto mediador. Veremos cómo se va desarrollando el caso. Mientras, hoy en Diocheftiv seguimos contando detalles sobre lo que ocurrió la noche del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, fecha en la que llegó a España la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En concreto, cómo el CNI retiró a sus agentes de forma, digamos, sorpresiva. Según ha podido saber este periódico de fuentes de inteligencia, ese día se decidió, por orden de arriba, que solo estuvieran un par de agentes de la decena que habitualmente están en el aeropuerto. La ausencia de miembros policiales, como se pueden imaginar, permitió libertad de movimiento a Ábalos, Koldo y Aldama, sabedores de que Delcy tenía prohibida la entrada en suelo europeo. Una información que se une a la publicada este miércoles, en la que el exministro Ábalos trató de borrar a toda costa las cámaras de seguridad de Barajas. Para ello recurrió incluso al presidente de AENA, a quien invitó a su casa para pedirle ese favor, algo que el presidente del gestor aeroportuario descartó de forma tajante. Ábalos, por cierto, sigue a la espera del pronunciamiento del juez, que debe decidir si lo imputa o no, tal y como pide la Fiscalía. Para terminar, contamos una buena noticia, al menos para quienes tengan una hipoteca, y es que el Banco Central Europeo ha anunciado una nueva rebaja de los tipos de interés, la segunda consecutiva, de 1/4 punto, hasta el 3,25%. El parón económico de la actividad, sobre todo en Francia y en Alemania, y la buena marcha de la inflación en la zona euro se situó en el 1,7% en septiembre,
por debajo incluso del objetivo del 2%, explican esta decisión. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha asegurado, no obstante, que prevén un repunte de la inflación en los próximos meses, pero que aún así seguirá estabilizada en 2025 en el entorno de ese 2%. Es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.